Buenas noches a todos. Bienvenidos a esta nuestra cuarta fecha de la sexta cátedra de aperturas sobre el tema de las pasiones. En el día de hoy, el doctor Ricardo Yamín nos trae el tema de las manías tristes, eh, que seguramente va a ser muy interesante para todos ustedes. Ricardo Yamín es médico psiquiatra, psicoanalista, profesor universitario de toda la vida en la Universidad del Rosario, conferencista en diferentes congresos en- y en diferentes encuentros científicos, tanto referentes principalmente referentes al psicoanálisis y, y a la psiquiatría. Ricardo ha sido presidente de la Sociedad Colombiana de Psicoanálisis por 2 periodos y ha ocupado destacadas posiciones en la Federación Latinoamericana de Psicoanálisis, en FEPAL, en diferentes oportunidades. Entonces, pues para nosotros es un gusto contar con Ricardo. También es miembro fundador de nuestro movimiento Aperturas en Psicoanálisis, y es un gusto pues trabajar con él hombro a hombro eh, en diferentes retos y diferentes objetivos que nos hemos propuesto. Entonces, en el día de hoy, como parte pues de la programación de nuestra cátedra de aperturas, tenemos con Ricardo pues el tema de las manías tristes. Entonces, Ricardo, tienes la palabra. Muchas gracias desde ya por tu presentación. por, por la generosa presentación. Eh, Voy a dedicar esta hora larga que tenemos para compartir a revisar un trabajo que yo creo que ya es clásico. Aquí pues va a ayudarme, espero que Guillermo en todo momento, porque él conoció al personaje personalmente, ya murió. Y básicamente cuando escogimos los temas para este seminario, que es un seminario que se dictó en Córdoba, en la Argentina, para un grupo de candidatos y de público. Pues cada uno escogió el tema y a mí me llamó la atención este, pero más que todo por el autor. Yo había visto un libro en la biblioteca de mi padre, que también fue psicoanalista, y siempre me llamaba la atención el título del libro, porque yo ya algo sabía de estos temas, entonces yo decía, pero ¿cómo así que una manía triste, no? Y yo siempre veía ahí, decía Julio Aray, y bueno, desde esa época me puse a investigar un poco de quién era el personaje, porque estaba solo ese libro, él escribió varias cosas. Y me llamó mucho la atención, fue ese, porque yo no entendía bien por qué había, como si que había si la manía era una cosa y la tristeza era otra. Hoy día, pues agradezco haberme fijado en eso. Y entonces el tema que nos convoca hoy es manía y depresión, pero vamos a hacer una revisión como no al pie de la letra, pero sí bastante apoyada en los conceptos que Julio Aray planteó. Eso debió ser años más o menos en los 70, ¿no? 1970, 80. Guillermo ahora nos puede precisar un poco mejor. eh, que fue cuando él publica este libro que curiosamente pues, se llama Manías Tristes. Entonces, él básicamente lo que hace, y es en lo que nos vamos a detener, hay unas primeras diapositivas en que voy a tratar de explicar de una manera muy sencilla, muy simple y como bastante básica,
eh, unos conceptos que él trae en sus apreciaciones acá sobre las teorías de Melanie Klein, que le fueron muy útiles a él para entender los dos tipos de pacientes de los cuales nos presenta en el libro algunas viñetas clínicas, y que para él son los representantes por excelencia de lo que él llamaría las manías tristes, ¿no? Y que son los pacientes, primero, o las, porque él no habla de las mujeres solamente, sino que involucra a la pareja en esto, pero es los que vamos a tratar de último en la conferencia, que es la depresión del aborto. Entonces él hace un recorrido por un montón de aspectos psicológicos que incluso creo que van a ser un poquito sorpresivos en lo que se refiere al tema del aborto, ¿no? Ya veremos que él no hace mucha diferencia entre el espontáneo y el provocado. Y la otra, o el otro gran drama que él involucra entre las manías tristes y del cual hablaremos también, para que todos me ayuden a ojalá que pudiéramos hacer más una modalidad de conversatorio y que todos me ayudaran a saber si esto que él planteó en los años 70, 80 del siglo pasado, eh, pues si todavía podemos seguir pensando que sea así, que tiene que ver es con los hijos naturales, ¿no? Con toda la tristeza y el dolor que implica para una gran mayoría de estas personas haber sido básicamente rechazados por el padre. Son las dos situaciones entonces en que nos vamos a detener porque son las que trata Julio en su libro, pero con una idea de que es un recurso más como una revisión histórica y que tratemos entre todos de ver qué de todas estas cosas seguimos viendo hoy día. Pues bueno, para empezar, eh, Julio Aray nos dice que las manías tristes son comunes a todos los seres humanos, pero en lo que difieren es en las maneras como se expresan, en el lenguaje con el cual se manifiestan y en la forma como evolucionan. Entonces, curiosamente, contrario a lo que yo pensaba, pues las manías tristes son comunes a todos los seres humanos, ¿no? Y muy joven también le escuché a un profesor decir algo que todavía aplico hoy en día y pues que creo que se sigue pudiendo sostener esta teoría, y es que la manía es una defensa contra la tristeza, ¿no? Lo ve uno mucho en la clínica. En general podemos decir que las experiencias emocionales son actos raros y privilegiados, ¿no? Tienen unos requisitos y una serie de condiciones dentro de los cuales están la intimidad y el poder estar uno concentrado, que no son condiciones frecuentes. Pero también las experiencias emocionales exigen organizaciones sociales y personales sofisticadas. Es por estas razones que el estudio de las defensas maníacas y de sus relaciones con el dolor psíquico tiene un interés particular. La relación entre la contención del dolor y las defensas maníacas es compleja. Al ser funciones asociadas, cooperan muchas veces entre sí, como dice acá, pero también pueden entrar en tensión y en conflicto entre ellas. Por un lado, la manía es la estrategia defensiva primaria que resuelve la urgencia cuando fracasa la posibilidad de contener el dolor. Entonces, la primera defensa es la manía. Por el otro, la manía se interpone a la vez porque perturba la función continente. La complejidad de estas alteraciones y la variedad de factores y funciones que participan en estas defensas hacen preferible reemplazar la idea de manía, que se sigue usando más en la psiquiatría, por la de defensas maníacas, pudiendo así destacarse esta complejidad. En resumen, entonces, podemos decir, descripciones de Melanie Klein, ella se dedicó a describir lo que en inglés se llama el pain, el dolor, que no es exactamente el dolor, no se acerca más a sufrimiento. Todo esto lo hace ella en un estudio que tiene sobre el duelo. Plantea Melanie Klein que el dolor surge en situaciones psíquicas donde la investidura libidinal entra en crisis. ¿Cómo lo vemos? Porque fallan las barreras de contacto que son protectoras.
Si la vivencia supera la capacidad de registro del sistema receptor, o si la noticia de la ausencia del objeto es experimentada como una pérdida real, definitiva y final, en estas situaciones extremas, el dolor es la primera reacción y no tiene una cualidad definida. Surge cuando las acciones de mayor complejidad fallan. Melanie Klein describió este dolor, pain en inglés, en su estudio sobre el duelo. En su obra, el dolor está muy vinculado con la posición depresiva y con la variedad de afectos asociados a la concepción del objeto total. Recordar que ella, pues básicamente habla de dos posiciones en el desarrollo del bebé, la posición esquizoparanoide y la depresiva. Pero no nos vamos a detener en eso, es complejo y simplemente quedémonos con que ella dice que el dolor está muy vinculado con la posición depresiva, que es posterior en el desarrollo del bebé, la esquizoparanoide, y en la cual hay ya un intento de integración entre los objetos malos y los buenos. Entonces hay una variedad también de afectos que están asociados a la concepción de un objeto ya más total, que tiene tanto características buenas como malas. Una vez que se adquiere esta posición depresiva o que se llega allí, y al percibir ya a la madre como un objeto total, entonces el dolor surge como un temor por la suerte de ese objeto. Como el objeto ya es reconocido como una totalidad, el bebé teme su destrucción y su muerte. Dice Melanie Klein en su trabajo sobre la génesis de los estados maníacos depresivos. Solo cuando el yo ha introyectado el objeto como un todo y ha logrado una mejor relación con el mundo externo y con personas reales, es capaz de comprender ampliamente el desastre creado por su sadismo y especialmente por su canibalismo y sentirse apenado, o sea, con pain, por haberlo destruido de esa manera. Ella dice que en esta etapa o en esta posición más bien el sadismo está en su máximo apogeo y en su máxima expresión. El término dolor entonces tiene una doble referencia en el texto de Melanie Klein. En el primero se refiere al dolor personal y luego ya como esa pain o pena o preocupación dolorosa por el otro. En el sufrimiento ocurre algo similar, dice Melanie Klein, se refiere tanto a sentir dolor como a sentir pain o preocupación o dolor por el otro, que es padecer un sufrimiento doloroso por el objeto. El sentido de pena y de penar o de sufrimiento o de pain prevaleció como una tradición etimológica, pues armoniza con el énfasis que la teoría kleiniana le da a la relación de objeto. En la posición depresiva se destaca la fuerte relación que hay entre el dolor, la comprensión y el realismo. Y esto tiene una doble importancia, ¿no? Primero, que el dolor emerge ante una ausencia posible en un contexto de presencias y ausencias reales. Y segundo, la realidad a la que Klein se refiere es más allá de la cita del mundo externo que ella hace, ¿no? Es una alusión a la realidad psíquica. El dolor es la respuesta a la comprensión realista de que se puede perder o dañar al objeto, o este puede morir o alejarse dentro de la realidad psíquica. Este realismo le otorga al objeto un margen de libertad, ajeno a toda ilusión que pueda tener el sujeto de control omnipotente. La libertad que adquiere así el objeto le permite regirse por su propio arbitrio, así como sufrir por causas ajenas al deseo y al poder de quien él depende. El objeto así puede acercarse o irse, tiene vida propia, puede vivir o ser destruido y morir. La posición depresiva surge en este sentido como una comprensión de la libertad del objeto. Esto
hace parte también de una constelación de fantasías en las cuales el yo se asume como el agente causante de este posible desenlace. Esta ficción defensiva releva al yo de la impotencia ante la libertad radical del objeto y su suerte. El dolor se define como un temor por la suerte del objeto, en acuerdo a la trama fantástica de la posición depresiva y al rol depresivo del yo en dicha posición. Hacemos un poco más ya a cosas desde una perspectiva mucho más clínica, pensaría yo, ¿no? Este resumen que hace él, pues yo creo que es necesario porque en el libro está y nos ayuda a entender un poquito más de la perspectiva de Melanie Klein, eh, las diferencias que hay entre la percepción que se tiene de los objetos parciales y de los objetos totales, ¿no? Y los sentimientos de culpa eh, que podríamos, de pasada, aunque no nos vamos a detener en eso, también hablar de las dos posibilidades que tenemos los seres humanos, tanto de tener sentimientos de culpa persecutorios, como una diferencia grande que hay con sentimientos de culpa reparatorios, ¿no? Que permiten reparar el daño que le ha hecho uno al objeto. Entremos en la otra manía triste de Julio Aray, según él en la vida, que es, y en eso trabaja más en el libro, curioso más que en el aborto, ¿no? Puede que sea la época. En todo caso, pues vamos a revisar lo que él dice sobre los hijos naturales, ¿no? Él dice que la ilegitimidad de los hijos naturales o bastardos configura realmente un tipo específico de abandono, ¿no? Con unas características que son propias y diferentes a otros tipos de abandono de los padres o crisis familiares como el divorcio, las migraciones o la muerte de los padres. Es decir, él sí dice que ser hijo ilegítimo es único. Eso, las sensaciones y sentimientos que produce, no los produce ningún otro tipo de abandono en la vida del ser humano. El abandono paterno, o sea, el hijo natural, que es el producto natural del abandono paterno, es un tipo específico de abandono con características propias, como lo dijimos, y revela una forma frecuente de las tendencias destructivas de los padres para con los hijos, afectando de manera muy profunda la personalidad de los hijos y generando incluso influencias perjudiciales para la sociedad. Los pacientes que son hijos naturales presentan con frecuencia más dificultades con la figura paterna que con la materna, aunque pues necesitan mucho más paradójicamente de la figura paterna, ¿no? Pero tienen más conflictos con el padre. Presentan también en la clínica problemas en la socialización, con su propia identidad y con la posibilidad de defender sus derechos. Cuando se establece una transferencia o una relación transferencia contra transferencia, la establecen como un triángulo edípico con una relación predominante con la madre y un anhelo secreto manifiesto por la figura del padre o sus equivalentes. Muchos establecen relaciones simbióticas con las madres, tienen problemas con el encuadre, con el cumplimiento de las sesiones, con el manejo del tiempo. Interrumpen prematuramente los procesos no solo de tratamiento, sino los trabajos. Tienen dificultades para cumplir responsabilidades o, contrario a estos, exhiben exagerada responsabilidad. Dice Julio Garay que el problema suele estar encubierto por variadas defensas, generalmente negaciones, ¿no? Y además defensas del carácter también. Suele ser útil si la persona lo puede hacer cuando el terapeuta ha tenido experiencias personales similares, hablar claramente de ello, para así vencer las resistencias de todos a hablar del tema, profundizar y continuar las investigaciones en distintos contextos. Él hacía incluso trabajo de grupos, ¿no? Con estos niñitos que eran hijos naturales.
Él decía entonces que esto se constituía en un verdadero enfrentamiento del problema personal dentro de los grupos. Y eso permitía poder estar en mejores condiciones de estudiar el fenómeno de la ilegitimidad. Es fundamental tener tanto al objeto investigado, pacientes y la ilegitimidad, como al mismo investigador observador confrontado con las diversas ramificaciones externas objetivas como internas subjetivas para alcanzar así resultados más claros y objetivos. Existen realmente pocos trabajos acerca de lo ilegítimo en este sentido, relacionado siempre con el abandono, la destrucción y la mutilación psicológica de los hijos, porque existen enormes resistencias contra estos temas. El modelo colectivo suele ser el de un hijo natural convertido en héroe, con lo cual se niegan todas las dificultades que esta situación ocasiona. Después espero que me ayuden también con ejemplos, ¿no? El origen del mencionado modelo proviene de organizaciones familiares primitivas que estimulan inconscientemente como elementos dominantes patrones sexuales de machismo clásico y de explotación sexual de la mujer como elementos dominantes. El hijo natural en general tiende a sufrir burlas, desprecios y afrentas por una, entre comillas, fealdad que finalmente significa sentirse despreciado y no reconocido por sus padres. Un niño amado por los padres difícilmente se siente feo y perseguido porque los padres internos y externos lo aceptan y lo miran con amor, que son aspectos fundamentales en la construcción de las bases para caminar seguro por la vida. Las hipótesis sugieren así entonces que es el padre del hijo natural quien aborta al hijo, al obstaculizar integraciones sucesivas de la evolución. Por ejemplo, al obstaculizar la posibilidad de que el niño varón se separe de su madre y lleve a cabo y complete el proceso de separación e individuación de que hablaría Margaret Mahler. El mismo Freud menciona en el estudio sobre Da Vinci, dice superficialmente, habla de la condición de hijo natural de Leonardo, dando la sensación de que la dificultad del genio para terminar sus obras estaba profundamente vinculada con la falta de un modelo paterno y con el hecho de ser ilegítimo, lo cual, dice Freud, también pudo influir en sus tendencias homosexuales. Hay dos posiciones clínicas y teóricas acerca de la ausencia del padre. La primera tiende a minimizar o negar la situación, aduciendo que no es causante de ningún problema, que lo oye uno mucho decir, ¿no? Dice, ah, no, yo no tuve papá, pero la verdad nunca me hizo falta porque mi mamá hizo ambas funciones, mi mamá hizo todo, entonces yo no lo echo de menos, yo no lo extraño. Es obviamente pues que empieza a ser diferente cuando empiezan un tratamiento, ¿no? Y la segunda posibilidad de posición clínica, apoyado esto por trabajos de Raskowski y de Resnick, señalan la presencia de una huella permanente en la estructura de la personalidad, ocasionando que esta lesión, entre comillas, psicológica, se oculte con diferentes defensas. El modelo psicoanalítico ha demostrado la trascendencia de los años de infancia y adolescencia en la estructuración de la identidad definitiva y del self. Los trastornos de estructuras atípicas provenientes de la familia nuclear tendrán con frecuencia repercusiones de diversa índole en la sociedad en el periodo adolescente especialmente. La condición de hijo natural, ilegítimo o bastardo involucra una serie compleja de fenómenos personales, familiares y sociales que tienden a englobarse en uno solo. Y en América Latina, cuyas estructuras familiares son tan evidentemente atípicas, la ilegitimidad se relaciona mucho con las raíces de nuestra sociología inicial. Es así como la familia nuclear intacta o íntegra, aquella que puede mantener un vínculo estable con un padre, favorece modelos de identificación con este padre presente. A la vez, los procesos de aprendizaje en los contactos iniciales con el ambiente circundante favorecen la introyección de la figura paterna. Miremos un poquito la etimología, de dónde vienen estas palabras de bastardo, ¿no?
los hijos naturales, entonces también conocidos como bastard o bastardos. Etimológicamente la palabra es igual a ilegítimo, es sinónimo, y aparece a finales del siglo XIV, tomada del francés antiguo bastard, de origen incierto, tal vez derivada de albarda, que así llamaban a los hijos nacidos de las relaciones de arrieros con mozas de posada. En todos los ámbitos la ilegitimidad siempre estuvo relacionada con desventajas. Al parecer nunca ha sido motivo de orgullo ser hijo ilegítimo. Entre los romanos, por ejemplo, los bastardos eran de dos clases, unos que llamaban noti, que eran nacidos de concubinatos, y otros que eran llamados los spuri, que nacían de otro tipo de relaciones. Ambos eran sostenidos por el padre, pero no podían heredarlo, aunque ambos tenían derecho a una sucesión de la madre. En Inglaterra, un bastardo era considerado un hijo de nadie, entre comillas, o un hijo del pueblo, y para él no tenían aplicación los derechos y deberes pertinentes a la relación padre-hijo. Sin embargo, estos bastardos podían ser libres sin importar su estatus con los padres, podían ganar un estatus propio y su propia reputación si hacían esfuerzos ellos mismos. En español usaríamos los equivalentes en Argentina y Chile serían el hijo de puta, perdón, o el guacho en Chile. En Colombia usamos más la palabra guache, que yo creo que tiene relación también con algo de ser hijo natural, ¿no? La vieja costumbre social de mencionar los dos apellidos aludía entonces a que el sujeto tenía padre y madre, o sea, una pareja parental que les daba legitimidad. Los juicios de limpieza de sangre en la colonia implicaban entonces el pago de grandes sumas de dinero para demostrar que uno sí era legítimo. Esta necesidad de ocultar lo ilegítimo parece existir en casi todos los hijos naturales. Debe anotarse, sin embargo, en este punto que no existen estudios suficientes acerca, o no existían, creo que todavía no existen, estudios suficientes acerca de las diferencias entre aquellos hijos a los cuales el padre reconoce dándole su apellido, aunque luego desaparezca la vida del niño, y aquellos que deben asumir solamente el apellido materno, situación que a veces pretende atenuarse utilizando dos veces el único apellido materno. Debido al contexto socioeconómico y cultural en el cual se desarrolla la legitimidad, se encuentran mayores índices de mortalidad neonatal en el primer año de vida, además de accidentes espontáneos y provocados en los hijos naturales. Eso es un hallazgo curioso de la época, ¿no? Y Resnick, que fue uno de los autores que ya mencioné, uno de los investigadores, encontró que en el estado de Colorado, en Estados Unidos, la causa más frecuente de filicidio era la ilegitimidad. Además, el mayor porcentaje de niños abandonados eran hijos naturales y un gran número eran psicopáticos en su carácter. En síntesis, entonces, sí, los hallazgos más frecuentes de los hijos naturales, en resumen de este trabajo de Julio Aray. Lo primero, una especie de sello enraizado en el inconsciente de sentirse que es una persona sin derechos legítimos para nada. El segundo, una tendencia a idealizar todo lo extranjero, que es lo legítimo, frente a la desvalorización de lo autóctono, que es todo lo ilegítimo. Por ejemplo, creo que en todos nuestros países tenemos un ejemplo muy fácil que es con los nombres, ¿no? Entonces, uno de los que más me ha impresionado en la práctica profesional todos estos años era Usnavi Pérez, por ejemplo. Entonces, claro, papá no tiene. Entonces, esa tendencia a idealizar lo extranjero es lo legítimo, ¿no? Y a la vez desvalorizar lo nuestro. Lo tercero, el otro hallazgo, una necesidad fundamental del padre y su apellido en el proceso de socialización. La función del padre abarca la subsistencia material como proveedor y es especialmente importante para el proceso de exogamia. Bueno, eso era en esa época, eso tendríamos que discutirlo. La presencia del padre es crucial para separar al niño de la madre, favorecer la identificación y solidificar la identidad sexual y social. Se advierte también un profundo sentimiento de indefensión en el ambiente y en la contratransferencia. En el analista, la ausencia del padre genera sentimientos desgarradores
de carecer de padre, su falta de presencia y en muchos casos la sensación de que éste se avergüenza de su hijo al no reconocer su existencia. Existe falta de voluntad para luchar en la vida porque falta el modelo paterno fuerte. Creo que todos, no sé ustedes, han sido testigos, creo que todos o muchos fuimos testigos de cómo los niñitos que eran hijos naturales o no tenían papá en colegio siempre inventaban cuentos, ¿no? Que el papá estaba de viaje, pero nunca aceptaban frente a los demás muchachitos que no tenían papá porque el matoneo era después profundo, intenso y sin fin, ¿no? Además, en los hijos naturales puede verse con más frecuencia trastornos en la identidad, una ligazón prolongada con la madre, sin un padre que facilite la diferenciación en la pareja madre-hijo, provoca confusiones en el área de la identidad sexual, cuando existen configuraciones familiares en las cuales la madre debe cumplir los papeles de padre y madre por insuficiencia o carencia del padre. El niño introyecta una figura confusa y puede permanecer confuso en el área de la identidad sexual. El sexto hallazgo también, una intensificación del erotismo en el vínculo materno. El 7, el miedo constante al rechazo, a la humillación, al menosprecio. Es como si cargaran sobre sus hombros la culpa a sus propios padres. Son muy generalizadas también las dificultades referidas al tiempo, a ser organizados eh, y además a concluir los proyectos que emprenden. Son muy inconstantes. En algunos existen profundos resentimientos y envidias. Sienten que la vida ha sido muy injusta con ellos y que la vida está siempre en deuda con ellos. La mayoría son producto de crisis, son hijos de crisis, producto de crisis, ¿no? Cuyos padres, para mantener su precario equilibrio psicosexual, se intentan construir esas relaciones sin ninguna consideración por el hijo. Es parte de las llamadas por Arai manías tristes, ¿no? Son manías impregnadas con elementos psicopáticos y paranoides. Los niños concebidos así, como dice el punto 11, no han sido buscados, no han sido deseados, no han sido esperados, y varios han tenido pues intentos filicidas abiertos o por lo menos la ideación filicida en ambos o en uno de los padres. Muchos son luego niños maltratados, golpeados y explotados. Toleran más la competencia, la rivalidad y muchos son siempre presionados a funcionar de una manera mucho más adulta de la que realmente les corresponde por su edad cronológica. Bueno, yo creo que ya vamos a terminar para que no se me cansen. Vamos de tiempo. No, todavía nos queda tiempito y estamos bien de tiempo. Con eso podemos hacer de pronto un conversatorio amplio, ¿no? Es importante tener en mente que para Julio Aray todo aborto involucra rasgos maníacos, psicopáticos significativos, previos o posteriores al evento. Él tiene ese tipo de aseveraciones tajantes, ¿no? Contundentes. Dice, todo aborto involucra en la persona o en la pareja rasgos maníacos, psicopáticos significativos, previos o posteriores al evento. La tendencia filicida que está presente universalmente, aunque negada en casi todas las culturas, se considera así porque en la fantasía se mata a un hijo, esté o no desarrollado, y existan o no muy buenas razones para el aborto. El fenómeno amerita ser tenido en cuenta porque estamos todos involucrados, sea bien por el filicidio directo o por el sutil, solamente fantaseado, oculto por abandonos, malos tratos o violencia. El escrito presentado, los abortos están contenidos solamente dentro del filicidio prenatal. Muchas mujeres no traen el tema, incluido el tema de que muchas veces en esas familias las propias madres también han tenido abortos que mantienen en silencio para toda su familia y para con sus hijos, ¿no? Con frecuencia al aborto era algo a lo cual no se le daba mucha importancia en el momento de su ocurrencia, ¿no?
pero cuando uno ha trabajado con estas mujeres se da cuenta que el momento del aborto tiene unos traumas tremendos que nunca se olvidan, ¿no? El mismo Freud coincide en una observación que él hace en el caso de en el caso que presenta de una homosexualidad femenina en 1920, en la psicogénesis de un caso de homosexualidad femenina. Él dice, nos ha causado por último asombro los efectos insospechados que pueden surgir de la provocación de un aborto, al cual se había decidido la sujeto sin remordimientos ni vacilación alguna. Por regla general, los duelos por estas pérdidas pueden ser postergados por muchos años, o sea, pueden permanecer silenciosos por muchos años. No se trata de restringir el derecho de cada mujer o pareja a tomar su propia decisión, pero esto no debe impedir la investigación profunda acerca del impacto que una experiencia como esta puede producir en una mujer, en un hombre, en una pareja y hasta en un grupo familiar. No se debe restringir su estudio a simples estadísticas masivas o a investigaciones conscientes superficiales. ¿Qué deja un duelo patológico en un aborto? Básicamente tres eventos con sus características propias, ¿no? Una cantidad de fobias, una serie de tendencias suicidas o trastornos en procesos de sublimación o todas las anteriores o parte de todas las anteriores, ¿no? Primero, hice un pequeño resumencito de las características del duelo normal desde esta perspectiva. Primero, pues que es natural que sea con un dolor psíquico muy intenso. Segundo, que haya un retiro del interés por el mundo externo. Cuarto, que haya una disminución de la capacidad de amar. Y quinto, una inhibición de la funcionalidad general. La persona no funciona igual cuando está atravesando por una tusa, llamémosla así popularmente conocida. Los posibles factores que perturban la elaboración de un duelo pues están aquí listados también. Influye siempre la personalidad previa al individuo, ¿no? O sea, los duelos dependen de la manera de ser que uno tenga. El segundo factor es la relación que haya habido con, si es un muerto con el muerto o si es una expareja con la expareja, ¿no? Los duelos son mucho peores y mucho más difíciles cuando ha habido una relación previa de características narcisísticas y simbióticas, que tienen varias maneras de ser definidas. La principal es que es aquella relación donde los límites entre el sujeto y el objeto pues no están claramente delimitados, sino que hay toda una serie de conductas, comportamientos, actitudes, intereses que parecieran pertenecer a una sola persona, cuando en realidad es un vínculo que está formado por dos, pero entre ellos no hay límites claros. Son vínculos, por tanto, ambivalentes, o sea, con sentimientos contradictorios, y son vínculos también en los cuales la persona, sin darse cuenta, porque todo esto es inconsciente, utiliza muchas defensas maníacas, ¿no? ¿Qué influyen los abortos ahora? En el aborto también, como en toda pérdida en la vida, influye el grado de personalidad previo al aborto. Influye la capacidad del yo para tolerar los sentimientos de culpa, la ansiedad y tener capacidad de reparación. Influye la relación que tenga esa persona con la genitalidad. Es muy distinto un aborto después de que hay daños orgánicos serios, donde tuviste que tener una histerectomía con una, te sacaron los dos ovarios, se llama forectomía bilateral y fuera de eso las trompas. Me han dicho, cuando te sacan todo es distinto a cuando no. Por ejemplo, el daño es pequeñito. En época en que no había esas aspiradoras que usan hoy, los abortos se hacían con una cureta, que era un instrumento metálico con el cual simplemente se raspaba el interior del útero. Una de las complicaciones que aparecían a veces era que con esa misma cureta perforaban el útero y terminaba la paciente en cirugía, porque había que reparar el daño del útero y además le perforaban los intestinos. Entonces, cuando hay daños orgánicos serios después de un aborto, el duelo se complica. Las condiciones sociales y afectivas en las cuales se realiza el aborto influye también. Obviamente no es lo mismo estar en una clínica prestigiosa. Mm, una muy reconocida en Bogotá que se llama Oriéntame, a tener que ser practicado el aborto porque ya llegan, por ejemplo, con maniobras previas en el hospital de Kennedy donde yo trabajé, ¿no? Es distinto.
Es distinto si el aborto tienes que ir tú sola, 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 sola. Así tienes la pareja que te acompaña, o tu madre, o un amigo, o una amiga. En los adolescentes también las circunstancias afectivas del embarazo son muy complicadas, ¿no? En general, en las personas adolescentes, eh, pues no es el momento de la vida para cursar con un embarazo, ¿no? No está preparado ni el cuerpo, ni el psiquismo tampoco. Hay una pérdida además, entonces, una sensación de pérdida del yo corporal, psicológico y también del objeto, ¿no? Después de un aborto. O sea, hay una sensación de despersonalización después de un tiempo, ¿no? Y que dura un tiempo hasta que se procese el duelo. Yo insisto en que influye mucho el grado de desarrollo de la personalidad previo al aborto, por eso lo está aquí otra vez de nuevo. ¿Qué cosas ayudan? Otros hijos compensan un poco la pérdida por el bebé muerto en el aborto. La relación previa con el objeto muerto. Aquí se establece una ambivalencia entre darle vida al feto o quitársela. También influyen muchas mujeres después del aborto, si es ya un bebé grande, por ejemplo, piden verlo, ¿no? Obviamente, pues si no hay una cantidad de malformaciones o que haya sido muy manipulado el fetico y esté con deformidades grandes por traumas, pues los obstetras con frecuencia, si son sensatos, le muestran el bebé a la mamá. Eso les ayuda a elaborar el duelo y poderlo ver, ¿no? Y esto está aquí puesto porque muchas se quejan que no vieron al bebé, ni me lo dejaron ver, doctor. Entonces eso complica la elaboración del duelo. Si la mamá lo quiere ver, hay que mostrárselo, es la idea, ¿no? El duelo por el objeto externo es además por la representación interna, ¿no? Es una indefensión del objeto, o sea, es como que el objeto estuvo totalmente indefenso, ¿no? Y hay un triunfo total sobre los objetos internos y externos que termina en la muerte de ese bebé por el aborto. Entonces hay también una sensación muy intensa eh, por un daño corporal y psicológico, y hay que hacer un duelo también por ese daño, que es muy intenso. Es bueno si uno tiene experiencia poder medir la intensidad y la calidad de la culpa que aparezca. Y obviamente toda esta situación emocional tan convulsionada reactiva muchas fantasías y muchas angustias primitivas. Nos falta revisar las tendencias suicidas, eh, fobias y alteraciones pulmonatorias y terminamos. Tendencias suicidas. Una de las etapas de todo duelo es la de superar la tendencia a seguir el destino del objeto, o sea, morir como el objeto perdido. Uno de nuestros profesores decía alguna vez que parte de las cosas que había que superar en un duelo por el cual uno atravesara era el, como el afecto maníaco de sentir que el muerto había sido el otro y que gracias a Dios no había sido uno. Eso era parte, él decía, de elaborar el duelo, ¿no? Y creo que esta frase me hizo recordar un poco eso. Una de las etapas de todo duelo es superar la tendencia a seguir, o sea, morirse uno también, o el temor a morirse como la persona que se ha muerto, ¿no? Como el petico. Los hijos nacidos son representaciones, digamos, simbólicas de dobles de sus padres, ¿no? Y los abortados también tienen esa connotación. Entonces, eh, esa fantasía de los hijos abortados queda en la mente de los padres por mucho tiempo. Lo ve uno mucho en las mujeres cuando el duelo no ha sido del todo elaborado, que es bien difícil. Y entonces el resto de la vida, cuando ven un muchachito que podría tener la edad de que ellas abortaron, siempre dicen, o tienen esa fantasía, ¿no? Ay, hoy día estaría como este que está aquí. Y como que ese recuerdo, entre comillas, es automático, ¿no? En mujeres con reacciones melancólicas por sus abortos y por los significados inconscientes de los mismos, tienden a coexistir el componente filicida del aborto con el suicida de la madre y muchas veces del padre. Las tendencias filicidas suicidas mezcladas se proyectan en el doble de ambos, que es el feto o el embrión. Es decir, el planteamiento de Arai es que el impulso filicida
puede ser de ambos, del padre y de la madre, pero a veces no es compartido, ¿no? A veces la que quiere el filicidio es solo la mamá y el personaje no comparte el filicidio. Entonces, las tendencias filicidas, como lo dijimos acá, eh, son en general proyectadas en el fetico, ¿no? Y si esto es así, se genera una culpa persecutoria mm, por depositar esta tendencia filicida latente en el bebé, perturbando la elaboración del duelo con un componente, un aumento del componente autodestructivo, después expresado en accidentes, olvidos, equivocaciones, mujeres que después del aborto empiezan a tratarle a uno que tienen todos esos pequeños detalles que antes no observaban, ¿no? Ya esto es otro calibre, ¿no? De personas, en los abortadores repetitivos compulsivos, que por fortuna, pues yo ya no los veo mucho, que son esas muchachas que uno las entrevista y dice, no, yo he tenido 8 abortos, es que yo planifico abortando, mejor dicho. Y ni siquiera es cuando no había ni siquiera la pastilla esa el día después, no, sino iban al abortadero y se hacían meter la cureta y se raspaban el útero, ¿no? En estos abortadores repetitivos compulsivos suele ser más obvio, dice Julio Aray, el componente suicida. Se utiliza el feto, el doble fetal del embarazo, como depositario proyectivo de las tendencias suicidas, filicidas de ambos padres, como si tuvieran que matar a un ser inmaduro, una proyección de ellos mismos para no matarse a sí mismos. Se señala además esa tendencia en mujeres hipomaníacas a embarazarse y abortar repetitivamente, ¿no? No tener consideración por cuidarse de un embarazo, sino que se embarazan sin pensarlo, porque la solución es el aborto. Estas personalidades así hace énfasis ahí en que también para él hacen parte las manías tristes, ¿no? A veces el aborto puede convertirse en un núcleo dentro del cual se precipitan otros duelos tempranos importantes, cumpliendo una función parecida a la de un catalizador dentro del análisis. O sea, se habla de otros duelos y no se habla del duelo central más importante, que es el del aborto. En otros, los contenidos psicológicos pueden convertirse en la identificación con el feto destruido, la repetición de la anestesia y el sentimiento que la paciente no merece vivir. Siempre se acuerdan mucho con un cierto terror de esa experiencia con la anestesia, ¿no? Frecuentemente en estos pacientes aparecen identificaciones del tipo imágenes parentales filicidas que persiguen a los integrantes e identificaciones melancólicas con el feto abortado. Cuando estas fantasías logran ser elaboradas, surgen entonces aspectos depresivos que tienen que ver con la vida y la muerte, con dar vida y poderla quitar, con padres que matan o padres que ayudan a vivir. Y todo esto son elementos que sin duda conducen hacia integraciones más creativas después de haber vivido un trauma de estos. Hablemos un poquito de las fobias relacionadas con los abortos. Aparecen con frecuencia como síntomas aislados, que pueden ser con poco compromiso de la personalidad o a veces como fobias mucho más severas y generalizadas, pudiendo aparecer incluso en niños cuyos padres han tenido que vivir la experiencia de abortos. Las reacciones fóbicas son más frecuentes y claras en personas con experiencias de abortos más recientes, pudiendo llegar incluso a fobias hacia el mismo analista o incluso vivir al analista preferencialmente como el que ha producido o ha realizado los abortos o los ha inducido. El principal factor, según la experiencia de Aray aquí, es considerar el trauma asociado a la anestesia, el procedimiento mismo y a las circunstancias afectivas usualmente apremiantes. La misma anestesia, dice Otto Fenikel, puede convertirse ella misma en un factor fobígeno. Es decir, que la parte inicial de todo aborto suele estar ocupada por la neurosis traumática, sin olvidar que el aborto en sí nunca aparece en el contenido manifiesto de los sueños. Eso es una observación interesante. Las fobias mencionadas suelen ser identificaciones inconscientes con la imagen del abortado. Tienen una connotación defensiva
agregada para negar la desaparición del producto abortado, manteniendo maníacamente el duelo patológico, eludiendo así su enfrentamiento. Las alteraciones sublimatorias. Ejemplos más claros en la clínica son las parejas que, habiendo tenido historias académicas y laborales creativas e impecables a consecuencia de este duelo, inhiben todas esas funciones, pierden los años académicos y abandonan los trabajos que realizaban satisfactoriamente. Subsiste todavía una gran ignorancia de cómo queda el interior del cuerpo con la destrucción de la paternidad o la maternidad, desplazadas a los procesos procreativos sustitutos. El interior del cuerpo es vivenciado como que está agujereado, impregnado de muerte y destrucción, tal como se ve en las fantasías melancólicas posaborto, condicionando reacciones angustiosas que se desplazan al conocimiento propio y al del mundo externo. Los procesos creativos se interrumpen y las capacidades de integración también. Todo esto es más notorio y grave en pacientes, obviamente, con características de personalidad fronterizas, ¿no? De todas maneras, y esto es bien importante, una pareja que está viviendo un trance de aborto vive una situación aguda, psicológicamente hablando, importante. Podría uno suponer que el aborto es la expresión manifiesta de que algo anda mal en la pareja, y el aborto potenciará esos malestares. Con frecuencia, este es el factor determinante de la ruptura definitiva de una pareja. Después del aborto, seguir juntos es difícil, ¿no? Creo yo que tiene mucho que ver el manejo de las culpas. La posición planteada en esta presentación de hoy no es ni pro ni antiaborto. Se pretende simplemente hacer un énfasis en que es una situación emocional complicada para las personas involucradas, que puede ser no solo la pareja, sino la familia más extensa, ¿no? Si hay otros hijos o las familias de ambos. El aborto se ha practicado desde tiempos, mejor dicho, inmemoriales, de diferentes formas en todas las culturas conocidas, ¿no? Un aborto puede potenciar situaciones previas neuróticas e incluso psicóticas latentes. La elaboración adecuada y profunda de un duelo de este tipo es preventiva contra los futuros duelos patológicos. La función del terapeuta es ayudar a superar la realidad psíquica inconsciente que ha sido negada. Si se logra la elaboración, alrededor del aborto se constituye un punto en el paciente con el cual se puede desarrollar una visión creciente de su problemática neurótica o psicótica, en la cual se pueden precipitar otros duelos más tempranos y situaciones de abandono de los padres. El aborto, sea espontáneo o provocado, es un síntoma complejo y multideterminado. Las conclusiones apuntan a que el aborto existe, a que en el aborto siempre existe un duelo patológico, pero el paciente no siempre lo percibe y a veces el terapeuta tampoco. Las culpas por el aborto suelen ser conscientes o inconscientes, con frecuencia es consciente y rápidamente se niega transformándose en inconsciente. Si son personalidades psicopáticas o maníacas, se niegan ambos tipos de culpa, a pesar de que luego se pueda buscar castigos o mortificaciones expiatorias. En los hombres, el duelo patológico parece estar determinado por la identificación inconsciente con la mujer que ha sufrido el vaciamiento genital y el feto abortado. Es decir, todos los que hemos trabajado en esto alguna vez hemos tenido experiencias de hombres llorando, llorando inconsolablemente y la mujer tranquila frente al aborto ya practicado, ¿no? Y él absolutamente inconsolable frente a la pérdida. Vamos en las conclusiones, con eso terminaremos. La número 1, se debe esperar normalmente una falta o una moderada respuesta afectiva inicial después de un aborto, lo cual es más aparente que real. Esto se traduce en una tendencia a mantener el secreto. El aborto se mantiene así en secreto durante largo tiempo, gracias a las defensas maníacas, y se hace más evidente cuando el analista es identificado como un perseguidor, por ejemplo, porque el paciente puede sentir que el analista es muy moralista o que le va a censurar el aborto.
o el analista asume el mismo una actitud de desestimar maníacamente la importancia y trascendencia del evento. La paciente menciona que tuvo un aborto y el analista lo pasa sin ninguna atención al evento que seguramente ha dejado secuelas en su psiquismo, ¿no? Aquí lo puse un poquito resaltado en negrilla. El aborto sigue siendo uno de estos temas tabú, a pesar de su universalidad en todas las épocas y culturas. Una vez superadas las defensas maníacas, tienden a surgir regularmente ansiedades tempranas confusionales con intensa connotación en la transferencia contra referencia. Como terapeuta hay que prepararse porque la transferencia puede ser muy intensa, ¿no? Se puede vivir al terapeuta como los padres filicidas internos. Se pueden también transferir los equivalentes filicidas posteriores de los tetra, el mismo médico, el que realizó el aborto, el anestesiólogo, el paciente mismo, pasan a identificarse con el feto destruido o próximo a morir. A medida que progresa la elaboración, surge un temor profundo frente a los propios sentimientos agresivos y destructivos, filicidas, como si la persona que ha decidido el aborto fuera más consciente después de practicarlo de sus propios sentimientos, su propia capacidad destructiva e incluso homicida, ¿no? Que pueden producir en el mismo sujeto o en el mundo exterior una sensación de mucha desconfianza en los propios sentimientos paternales o maternales y una crisis con la propia identidad y la capacidad simbólica creativa, con un temor omnipotente de los propios sentimientos destructivos, como decía Wittig. Hacerse consciente de su propia capacidad homicida, diría uno, ¿no? Con estas afirmaciones de Julio Araya. Lo consciente e inconsciente del analista hacia el aborto puede interferir en la relación terapéutica y facilitar o dificultar el análisis del problema. El aborto, al igual que la muerte y el suicidio, despiertan angustias universales, especialmente en los terapeutas. Es muy importante, si el terapeuta ha tenido alguna experiencia personal con abortos, ya lo dijimos, que éstas hayan sido elaboradas por él antes en su análisis personal, para que no se conviertan en puntos ciegos expresados en el olvido del material o en el olvido del aborto o en el abordaje superficial, favoreciendo las defensas maníacas que utiliza el paciente. Y para terminar, diría que esto sería parte de las llamadas por Julio Aray manías tristes, ¿no? Sería como una de las conclusiones de toda esta presentación. El trabajo psicoanalítico ha demostrado que la superación de estos modelos filicidas de abandono y de esa falla básica en los triángulos edípicos estructurados de una manera muy atípica en estas familias son la regla y por lo tanto son muy difíciles de superar. Es decir, queda uno con la sensación de que la superación de un aborto y la elaboración de ese trauma y ese duelo es una tarea bastante difícil. Muchas gracias a todos por también. Abrimos entonces, bueno, le pasamos a Guillermo la palabra. Y gracias. Gracias, Ricardo, por tu conferencia. Un pequeño comentario sobre Julio, pues sí, yo conocí a Julio. Me gustaría mucho ir a Serapio sobre ¿También Julio. lo conoció? ¿También lo Pues conoció? claro, venezolano. Julio fue el grupo de Calina, que son los que analizaron, fue con Raskowski, con Arnaldo, como Carlos, ¿no? Carlos Plata. Era una persona muy activa y fue uno de los creadores del grupo psicoanalítico en Caracas también. eh, Muy activo, por lo tanto muy cercano a nosotros, ¿no? Bueno, a ver, Serapio. Bueno, ciertamente, Guillermo y Ricardo, ¿no? Yo conocí a Julio por allí por el año 67 más o menos, cuando Julio regresó de Argentina a Venezuela después de haberse finalizado su formación psicoanalítica allá en Argentina. Estaba yo estudiando Serapio, está mal el internet. No, está bien. ¿No me oyen? ¿No me oyen bien?
No puedo, no me oyen bien, no me escuchan Sí, bien. casi. No tienes voz, Serapio. Es raro, ¿no? Pero, No, pero bueno, acá sí. Está bien. Alguien. ¿me escuchan? ¿No me escuchan? Sí, Sí. sí, acá sí. ¿Quién Sí, quién señor. nos Sí, lo sí, oye? Que sí, me digan, por sí se favor. escucha bien. Ok, dale. Ok, bueno, yo decía que yo conocí a Julio Garay cuando yo estaba haciendo mi formación psiquiátrica allá en Caracas, ¿no? Él estaba regresando de Argentina a Venezuela después de haber hecho su formación psicoanalítica en Buenos Aires y analizarse con Raskowski junto con Kalina, ciertamente, ¿no? Bueno, y tuve bastante contacto con él a nivel profesional. Estuve en grupos de estudio con él. Bueno, no era una persona fácil, Julio Aray, realmente, ¿no? Era un tipo muy productivo intelectualmente, ¿no? Y ciertamente fue uno de los pioneros de la formación del grupo psicoanalítico en Venezuela, junto con, bueno, con todos los que estaban llegando del exterior, pues en ese momento. Ahora, ciertamente él se dedicó a estudiar temas importantes, a partir de quizás de los intereses también de Raskowski, ¿no? Raskowski fue un estudioso del filicidio también, ¿no? Entonces, bueno, el tema del aborto, como lo ha descrito muy bien Ricardo, con una descripción detallada de todos los eventos que surgen alrededor de los diferentes filicidios, ¿verdad? Como puede ser, por ejemplo, el hecho del hijo abandonado, el hijo natural, el hijo rechazado. Hay muchos filicidios activos, conscientes inconscientes, digamos. Y un abandono de un hijo puede ser una forma de un cierto acto filicida, destruir a un hijo en muchos sentidos, digamos así, ¿no? Bueno, y el aborto es la concreción en un momento dado de ese acto filicida. Es una situación muy compleja, ¿no? Yo estaba pensando, para ser breve, en una hipótesis que me ha surgido algunas veces cuando he tratado personas que han tenido abortos. Y me preguntaba cómo ha sido la relación de estas personas que no han sido productos de, digamos, estas personas que abortan, las mujeres que abortan, no han sido productos no han sido hijos naturales, son hijos legítimos de un matrimonio que se disuelve, por ejemplo. Pero estos padres se separan cuando la persona tiene una edad temprana. Y entonces, en un momento dado de su vida, cuando ya son adolescentes o grandes, entonces tienen un embarazo y abortan. Entonces, yo he encontrado que son personas que, de alguna manera, cuando los padres se separan a temprana edad, la hija o los hijos pueden tener la sensación emocional equivalente a haber sido abortados afectivamente por estos padres, ¿no? Así, ¿no? Y cuando se embarazan, de alguna manera concretan en ese hijo embarazado o esa hija de la cual está embarazada, está algo así como la experiencia propia personal de su experiencia de haber sido abortados como hijos, cosa que les cuesta mucho elaborar, digamos así, ¿no? Porque nunca pueden, vamos a decir, reconquistar el amor presencial de los padres unidos o de la figura parental, paternal, básicamente, que estuviese presente para estar dándole el amor que esperaban recibir, digamos así, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que este es un punto que también habría que preguntarnos, cuánto de esos abortos tiene que ver un poco con experiencia de los hijos, de las hijas, que han tenido esas experiencias traumáticas de haber sido abandonados afectivamente, aunque no hayan sido abandonados ambientalmente, vamos a decirlo así, en el sentido que los padres pueden haber estado con uno de los padres, el padre puede haberle dado soporte económico, pero de alguna manera también pueden permanecer con esa carencia importante, amorosa, afectiva, como corresponde. Es un poco lo que yo podría comentar, ¿no? Gracias, Serapio. ¿Alguien más que quiera participar? Ahí en el chat. Bueno, en el chat ahí Marilu Castellanos comenta
antes de abandonar el tema del doctor Aray, que ella también lo conoció y fui supervisada por él, quien además fue uno de los pioneros sobre el estudio del psiquismo prenatal. ¿Qué tal? Sí. Muchas gracias, Marilu. Hay una pregunta también de Samara Cetina para Ricardo, que ella agradece la presentación y pregunta cómo se entendería aquellas tendencias de muerte de algunas abuelas con sus nietos. No sé, Ricardo, si tienes alguna Pues no, experiencia en eso. es una pregunta que me sorprende, porque tradicionalmente lo que hemos observado es que si llega a haber en esas abuelas que debe haberla una tendencia filicida, con los nietos tienden a atenuarse mucho. Es la impresión que le da a uno, ¿no? Como si se hipertrofiara más bien dentro de ese modelo la parte libidinal. Tanto que, pues, creo que todos decimos eso, ¿no? Es que, no, pues la abuela es la que hace siempre el mal porque nunca pone los límites pero me gustaría que me ayudaran los colegas, ¿no? Entender la tendencia filicida de las abuelas con los nietos. En general, cuando la abuela es sana, yo lo que veo es que esa tendencia filicida está bastante inhibida en la abuela sana. Pero hay otras que son, cuando había ganchos de esos de metal, que no había pañales desechables, los chuzaban con los ganchos a los bebés. Y a propósito, o sea, propositivamente también, ¿no? Que serían esos impulsos filicidas. Sí. No sé, Samara, si quieres abrir el micrófono y comentar algo más con respecto a esto de las abuelas y el tema al caso que comentas en el chat. Sí, buenas noches a todos. Muchas gracias por el espacio, por la charla. Soy una fiel seguidora de estos espacios. Sí, es que pues digamos que se habla del filicidio, pero también he tenido casos de abuelas que también, no sé, quieren que el hijo o la hija aborte al nieto, ¿no? O de alguna manera también en estos entramados, no sé, digamos que se daban en las películas también de clase alta y querer matar al nieto, ¿no? Digamos que era como frecuente este tipo de situaciones o de presiones o de tensiones familiares. Yo, digamos que eso también quería entenderlo y sé que suena como un poco más antinatural, digámoslo así, por eso también me llama la atención. Y pues tenía esa pregunta y también con el tema de los bastardos me hizo pensar en dos cosas. Yo soy muy seguidora de Game of Thrones, en el caso de Jon Snow, que era uno de los protagonistas de Game of Thrones y que termina siendo como el antihéroe en Game of Thrones, ¿no? En términos de lo que hablaba de la ilegitimidad y que tendría que hacer más peripecias, digo yo, para poder como lograr el reconocimiento social. Pero también me hizo pensar en el caso de un paciente que era hijo natural no reconocido de un cura. Entonces también estaba pensando en el doble conflicto en términos de que el padre biológico no lo reconoce, pero el padre biológico es el representante de Dios, digamos, en la tierra. Entonces como que eso me hizo pensar o divagar estos dos temas acerca de los hijos naturales y el aborto. Gracias, Samara, por tu comentario. Pues, ¿qué podía uno decir? Yo no, si acaso he visto una vez en la vida el caso de un hijo de un cura, ¿no? Es un conflicto mucho más complicado, creo yo. Pero también, como vimos, pues depende de cada caso, ¿no?
yo no tengo experiencia en esto, la verdad, nunca he visto el hijo de un cura que acuda a la psicoterapia. Pero sí, digamos que lo que se perturba se le ocurre a uno que es la función, pues por lo menos la paternal clásica, ¿no? Esa el padre amoroso, firme, que también pone límites, pero que cuando tiene que ser permisivo es permisivo. Mm. Si el cura, no, es que la situación es súper compleja. No sé si alguien tiene experiencia en haber visto pacientes de este tipo, ¿no? Los colegas, yo nunca he visto pacientes. Sí, no sé, Ricardo, esto me hace pensar, estos planteamientos de Samara y los ejemplos, en lo importante de algo que mencionaste en varias veces en la conferencia, ¿no? En la presentación, y es la importancia como del contexto y del momento y en general las circunstancias que rodean la decisión o el hecho del aborto, ¿no? Que efectivamente despierta unas pasiones muy fuertes y que precisamente el concepto de aborto como un proceso que se ve interrumpido, un proceso que se está abortando y que se va dando y que se interrumpe. Entonces, porque las abuelas generalmente, como lo decía tal vez Samara, se vuelven o empiezan a desear la muerte de su nieto cuando las circunstancias, digamos, porque deshonran a la familia, porque es producto de un amor, de un amor ilícito y eso, o sea, toda la situación, todo el contexto es lo que lleva a, 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 a- a desear a que surjan esos deseos filicidas, ¿no? Entonces creo que esa parte, pues es fundamental siempre tenerla muy presente, cuál es el contexto en el cual se produce eh, eh, y se ejecuta en muchas ocasiones el deseo filicida. Y pensaba yo también si con la pregunta Samara que parecería referirse ella más, no sé bien si solo a la religión católica, porque en algunas corrientes religiosas, eh, no sé exactamente cuáles, pero cuando el pastor puede tener hijos, pues la cosa funciona de una manera mucho más natural, ¿no? Pero en lo católico sí creo que todavía sigue siendo así como ella dice acá, ¿no? Entonces, el cura, pues por ser cura, no puede cumplir cabalmente la función de padre. Es padre religioso, pero padre de familia, pues no ha pegado como el epíteto de ser cura, ¿no? Un cura no es padre de familia por ahora. Yo creo que deberían poderlo ser, pero no. Mm. Ricardo, ahí María Clara Miranda, bueno, no sé si María Clara o Carlos Santos, Sí, claro. plantean si los niños adoptados entran en la imagen del hijo natural y la manía triste. No sé, María Clara y Carlos, o Carlos, si quieren ampliar ese comentario. También Marilu Castellanos tiene levantada la mano. Importante, Cami, ¿no? Ah, ok, no lo había visto. Mm. Buenas noches, Bueno, María Clara, Buenas ¿cómo noches. estás? María Clara. ¿cómo están? Yo, escuchando lo relacionado con el hijo natural, pensaba en eso. Finalmente, los niños adoptados y pues todo lo que vemos nosotros del problema de los niños en adopción, todo lo que pasa con su psicodinamia,
pues está igualmente asociado con este abandono, ¿no? Porque son unos hijos que no son abandonados por el padre, sino por los padres, y siempre tienen, eso queda, por más que hayan crecido en un hogar amoroso, siempre son unos niños que se sienten como adoptados, incluso aunque no lo sepan, tienen sus circunstancias distintas. Eso era un poco el comentario. Sí, yo coincido contigo, María Clara, lo que decíamos hace un rato, que depende mucho de las circunstancias, ¿no? Eh, Hay mucha gente que tiene ese prejuicio que yo creo que está basado en hechos reales también, y es que hijo adoptado es hijo con problemas Ujú. escolares o de comportamiento, y la verdad es que uno sí ve un montón de chiquitos adoptados que tienen problemas. Entonces la recomendación, a mí a veces me preguntan, y me han preguntado muchas veces, ¿no? Es que queremos adoptar, que si uno no logra convencerlos de que no, al menos que lo agarren bien chiquitico, ojalá recién nacido, ¿no? ¿Por qué? Porque si lo coges recién nacido, por lo menos tienes más control sobre las variables postnatales. Las variables prenatales ya no se controlan porque son genéticas y son de todo el ambiente en el que fue estado ese bebé. Pero si vas a adoptar y lo agarras al día de nacido, las variables ambientales que arrancan ahí las tienes bajo control tú, que se supone que está más sano que la persona que dio al muchachito en adopción. Pero el sentimiento de abandono, a pesar de que son esas... Nunca es motivo de orgullo, tienes toda la razón. Nunca, ay, qué bueno en el colegio, yo soy adoptado, qué felicidad, no. Y hay incluso algunos niños que uno escucha, algunos adolescentes que son adoptados, que lo manejan de esa manera como si no importase, pero uno después ve en la evolución la repercusión tan grande que sí tiene, porque el sentimiento de abandono, por eso digo, así no lo sepa, y está, porque igual sí hubo una ruptura en la entrega, sí está. Sí. Claro, claro, yo lo entendí con una paciente hace muchos años y ella pues fue abandonada por la mamá y me decía pues que si a uno lo abandona la mamá, pues está perdido, porque se supone que naturalmente quien lo debe querer así sea feíto, feíto, y la mamá siempre le parece lindo, pero si la mamá lo rechazó a uno, o sea, ya nace uno, mejor dicho, con una pierna menos en la vida, ¿no? Sí, Que como eso se pueda... Carlos, por favor, adelante. comentario, he tenido dos casos de curas con hijos. Curiosamente, eh, excelentes padres. Han estado Padres de ambos, o sea, padres, padres y padres dos curas de con cada familia. uno con su sí. Han sido excelentes, excelentes padres. Siempre han estado pendientes de sus hijos. Inclusive uno lo llevó a trabajar con él en la parroquia y lo tuvo hasta que se graduó de bachiller y lo metió a la universidad y todo eso. Y el otro también, un padre absolutamente paternal, cariñoso, que cuidó a sus hijos hasta donde yo lo pude detectar. Otro comentario es respecto a la mujer violada, embarazada, que aborta. ¿Cómo manejamos ese tema? Esa sí es una pregunta difícil, ¿no? O en los tres casos en que está autorizado el aborto o legalizado, digamos, ¿no? Está legalizado, pero la mujer violada muchas veces hay presión familiar y social de que tenga el hijo. Hijo, es, es una decisión. Ojalá siempre estuvieran acompañadas de un apoyo psicológico, ¿no? De psicoterapia estas mujeres. Porque creo que finalmente la que decide con su cuerpo es la mujer, la que toma la decisión final, por encima de quien sea, ¿no? Ella es la que decide. La Sí, que no quiere no aborta por ninguna razón. Y Mm, la que quiere abortar, aborta por encima del que sea. mm. Eh,
Muchas gracias. Marilú Castellanos, ¿estás por ahí? Sí, estoy aquí. Quiero empezar dando las gracias por la oportunidad de poder compartir con ustedes todo este tipo de conocimientos que nos traen y disculparme porque no puedo poner la cámara porque yo vivo en Venezuela y nosotros tenemos graves problemas de recepción con el Wi-Fi y si pongo la cámara probablemente se va a cortar la comunicación. Yo quería Ok. ampliar un poco el comentario, me conecté con el comentario de Serapio sobre las fantasías filicidas, ¿no? Y cómo eso se proyecta y que lo puede uno captar en los pacientes cuando les traen ciertos contenidos de fantasías muy primarios. Yo tenía un paciente como de 50 años que tenía una fantasía a nivel de la piel, donde él decía que sentía que su piel estaba llena de huecos, que él sentía que se estaba deshaciendo, pero estando vivo, y tenía toda una serie de fantasías casi que rayaban en lo psicótico acerca de su sí mismo que se deshacía. Y parte de la fantasía provenía también de la fantasía de él, que él decía que su mamá lo había echado al mundo sin haberse completado. ¿Ok? Y era fue muy ilustrativo de toda esta situación porque él contaba que su padre lo abandonó cuando su madre estaba embarazada y que su madre se fue a vivir con la mamá y una tía que eran terriblemente duras y exigentes, ¿no? Y yo creo que en este paciente había mucho la fantasía de que la mamá trató de abortarlo con todo este contenido de fantasías, ¿no? Cómo quedó eso inscrito en su psiquis y cómo producía de alguna manera una serie de fantasías con un contenido muy primario y casi psicótico, ¿no? Quería simplemente completar el cuadro con este comentario de mi paciente. Muchísimas gracias. Gracias, Bueno, Marilu. Yo quisiera hacer un pequeño comentario. Hoy hay una problemática, llamémoslo problemática, ¿no? Que no ha sido estudiada todavía, ¿no? Y es la renuencia de toda una generación a tener hijos. Esa también es una manía triste. Depende del hijo, puede ser alegre, ¿no? Eso puede ser. Sí, pero es una postura absoluta de no hijos, ¿no? Es una cosa bien interesante, ¿no? El estudio de esto psicológicamente hablando, ¿no? Mm. Claro, una postura cultural. Bueno, hay una pregunta, ya se nos está acabando el tiempo, Ricardo, de Nora Ruiz, que quiere preguntar desde el punto de vista del analista. Pregunta ella si desde el punto de vista del analista se debe hacer finalmente, comillas, no creyente para lograr la neutralidad consciente en el manejo de pacientes con historia de abortos. No creyente religiosamente, entiendo yo. Pues no necesariamente, me parece a mí que lo importante es no mezclar la creencia de uno con la del paciente. Es bien difícil, ¿no? Porque si uno es bien creyente y es recatólico y apenas le dicen, no, yo aborté, pues uno automáticamente, creo que inconscientemente lo condena, ¿no? Muy difícil, ahí sí que hay que ser neutral y abstinente, pero no podría uno condenar el aborto ni a un abortador habitual de estas que vimos que tenían rasgos psicopáticos y antisociales. Más vale la función sería tratar de entender por qué, viendo tantos métodos anticonceptivos, una mujer simplemente acude a ese método tan arcaico y tan, como tan horripilante
planificar, y las hay así, ¿no? No, yo no planifico si me embarazo, aborto y ya. Bueno, ahora con la pastillita pues ayuda porque que eso también no se ha estudiado tampoco, ¿no? ¿Será que al tomarse la pastillita el día después que venga el sangrado menstrual se vivirá algún tipo de duelo? Si la persona tuvo la sensación de haber estado embarazada, así sea 2, 3 días. Esas son cosas que no las sabemos. Yo no he tenido pacientes así. Evidentemente la aspiración uterina sí es un método pues mucho menos rústico que cuando era con cureta, ¿no? Que nos tocó a los más veteranos, que era literalmente meter un instrumento metálico dentro de la matriz y sacar a pedacitos el feto. Eso sí era una carnicería tremenda, ¿no? Y entonces, Bueno, muchas gracias de nuevo. pues Ricardo, pues muchísimas gracias a ti. Creo que fue muy interesante. Nos dejas a todos con reflexiones importantes y para seguir meditando sobre estas situaciones tan tristes a que conducen pues, la mayoría de las manías. Muchas gracias a todos. Los invitamos para dentro de 8 días, el 19 de marzo, para continuar con este ciclo de la Cátedra Apertura del tema de las pasiones, con la presentación del doctor Luis Fernando Orduz, que nos va a hablar sobre las pasiones féminas. Las pasiones féminas. Los esperamos entonces dentro de 8 días y muchísimas gracias por su asistencia y participación. Buenas Muchas noches. gracias a todos. Buenas noches. Buenas noches.